Pues por ahora, que yo sepa, no. Bueno, como sabéis, vamos a retomar la sesión de Platón, ya que ya retomamos hace 15 días, ¿no? La sesión anterior. Pues vamos a seguir explicando un poquito a Platón, tanto a Platón como a Sócrates, ¿no? Y qué relación tenía con esto, ¿no? Con el poeta, y por qué estaba enfrentándose al rey poeta, como habíamos visto en la clase anterior. Bueno, para retomar un poquito y recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior, os acordáis, ¿no? ¿Quién condena a Sócrates? ¿Quiénes son los que los condenan? Los poetas. Los Meletos en nombre del gremio de los poetas, ¿no? Y nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué los poetas? ¿Qué tenían los poetas en contra de Platón para que lo condenaran, ¿no? Y ya vimos, ¿no? En la sesión anterior, que lo que tenían en contra era que los poetas fundamentaban la sociedad a través de la tradición, a través del mito, a través de los relatos, y Sócrates lo que quería era fundamentar la sociedad, fundamentar la ley a través de la razón, ¿no? Y veíamos, acabamos en la última diapositiva, vimos que había en el Menón, este texto ya lo que os recomendé leer, donde decía Sócrates que conocer es recordar, ¿no? Y veíamos cómo había dos formas de recordar, ¿no? La propia de la cultura oral, la propia de Grecia, de la Grecia clásica, era esta cultura oral que es a través de los versos, a través de la tradición, a través de la poesía, a través de los versos cantados. Es una cultura que tampoco hay que irse a la Grecia antigua para tener en cuenta, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados también a aprender de esa forma, ¿no? A recordar de esa forma, a conocer de esa forma. Poníamos el ejemplo en la sesión anterior, ¿no? Cómo hemos aprendido las tablas multiplicadas, ¿no? 2 por 1, 2 por 2, 4 por 3, 6, 1 por 4, 8. El profesor te enseñaba un ritmillo, una melodía, que al final acababas aprendiendo, que al final acababas memorizando, recordando. Al final, ¿no? Esa es la forma de recordar, de conocer de una cultura propiamente oral como era la griega, ¿no? Pero claro, frente a esto, hay otra forma de recuerdo, ¿no? La forma de conocer, que sería la cultura escrita, que también nace en Grecia. Es decir, el alfabeto, la escritura ya había nacido anteriormente, en forma de la escritura jeroglífica, en forma de otro tipo de escrituras, pero ¿cuál es la peculiaridad de la escritura griega? Es una escritura alfabética. ¿Qué quiere decir esto? Antes de Grecia, los únicos que podían permitirse escribir eran los escribas. ¿Por qué? Porque la escritura tenía infinitos símbolos. Para aprenderse los símbolos que tenía la escritura jeroglífica, había que estar dedicado todo su vida a ello. Para aprender todos los símbolos que cada palabra tenía. Pero ya no solo eso, las demás escrituras también tenían infinidad de símbolos que tenían que aprender, que solo podían estar capacitados para aprender los escribas. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la escritura griega y a lo que introduce Grecia? Pues el alfabeto. La escritura alfabética. Lo que nosotros conocemos hoy en día. Hoy, ¿cómo aprendemos a leer y escribir? Más manejándolo con 28 símbolos, ¿no? Las letras del alfabeto. Ya se dice, ¿no? Pues en Grecia se introduce ese tipo de escritura. ¿Qué permite esto, ese tipo de escritura? Que obviamente todo ciudadano pueda aprender a leer y escribir. Ya no necesitan a los escribas. Esto es una auténtica revolución. Ya todo el mundo, o sea, ciudadano, puede permitirse el leer y escribir. ¿Qué significa esto en una cultura oral donde el rey poeta es el que gobierna, como vimos en la sesión anterior, porque es el que maneja las leyes, porque es el que encargado de recitar las leyes, y todo ciudadano necesita del poeta para poder recordar las leyes? Ya no hace falta. Ya no hace falta el rey poeta. Ya no tiene por qué gobernar el rey poeta. El pueblo ya no necesita de ese rey, porque las leyes se pueden escribir. Y cualquier otro tipo de cosas.
Pero ya las leyes no necesitan estar memorizadas a través de un relato que está recitado por las personas, poetas. Ya simplemente puede estar escrito, puede ser recordado a través de la escritura. Claro, es una forma totalmente diferente, o por una forma que no, con la que tampoco está de acuerdo ahora con ni Sócrates, ahora veremos por qué, ¿vale? Con esta forma de recordar a través de la cultura escrita, tampoco está de acuerdo ni Sócrates. ¿No? Pero bueno, sí se empieza a conocer de otra forma, que ya no propiamente como se conocía a través del poeta, a través de los poetas. ¿Quiénes son los nuevos introductores de esa forma de conocer en Grecia? Los sofistas. Introducen otra nueva forma de recordar, una nueva forma de conocer, que es la retórica. La cual ya no tiene que enseñarse a través del canto, ni de la melodía de los poetas, de la poesía, sino simplemente introduce la retórica, que es el arte de convencer. El arte de intentar hacer el argumento, de intentar hacer fuerte el argumento más débil. Lo que hacían los sofistas. Claro, porque también tachan los poetas cuando condenan a Sócrates de sofista. Sócrates, cuando obviamente Sócrates no es sofista, porque está totalmente contra también los sofistas. Pues obviamente porque los poetas también van en contra de los sofistas, puesto que están también proponiendo otra forma de gobernar, otra forma de recordar a través de la retórica. También está intentando defenderse de los poetas. Pero bueno, como íbamos diciendo, Sócrates no está de acuerdo con ninguna de las dos formas de recordar. Incluso ya no solo eso, sino que la forma de recordar que se produce a través de la cultura escrita le tiene más odio todavía que a la de la cultura oral. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la cultura oral por lo menos requiere de una tradición para ser recordada. Y ha tenido que ser aceptada por una comunidad. Por lo tanto, ha tenido que ser, en cierta forma, estudiada para poder ser recordada a lo largo del tiempo. La cultura escrita no necesita de eso. Solo hace falta que alguien escriba algo, sea cualquier la variedad que sea, y si se mantiene, va a ser recordada siempre. Ya no requiere ni que pase por la criba de la tradición. A través de la escritura se puede escribir cualquier barbaridad y puede ser aceptada a través del tiempo, sin necesidad que pase por esa criba, ¿vale? Por eso Sócrates se encuentra en medio y recibe palo desde los cuaterrios de los sofistas, porque no quiere ninguna forma de recordar, ni ninguna forma de conocer, tal y como la entienden o los sofistas o los poetas. ¿Qué forma de conocer quiere Platón? Sócrates. Recordamos del menú, recordaron al día anterior. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es esa forma de conocer? La forma de conocer a través de la razón. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginémonos una clase infantil, no, en la que el profesor está poniendo un examen de certificar, ¿no? Y le pone, pues, el examen, ¿cuánto es? 6 por 7, ¿vale? Vamos a ver las tres formas de recordar que hay. Las tres formas que hay de resolver el examen. A través de la cultura oral, como la resolvería un niño el examen. Podría haber un niño que la intentara resolver a través de la cultura oral. Sería como hemos dicho antes, no. Como el profesor, recuerda, como se nos enseñó el profesor en clase, 6 por 1, 6, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 7 conectivos. ¿Vale? A través de la cultura oral, a través de la melodía, recuerdo la tabla de multiplicar. Me la he aprendido así y así la plasmo en el examen. Es una forma de responder eso. Pero puede haber otro niño, no, que no la haya aprendido así, sino que, aunque sea un punto ilegal, pero saca una chulita que está escrita, con la tabla de multiplicar de 6 por 7, la lea, 6 por 7, y la pone en el examen.
una tabla para resolver el examen a través de una cultura. No, la tenía, solo tenía que sacarlo, leerlo, vale, pues esto es. ¿Obvio? No. Pero luego puede haber otro niño que diga, vale, yo no recuerdo estas formas de recordar, de conocer, yo no recuerdo de ellas. Pero claro, yo sí, lo que sí sé es el concepto de multiplicación. Lo entiendo a la perfección, ese concepto. Y sé que multiplicar 6 por 7 es sumar 7 veces 6. Por lo tanto, voy a hacer en una hoja 6 puntitos, en 7 filas, lo sumo y me da cuenta. ¿Vale? Esa es la forma de conocer que promueve Sócrates. A través del razonamiento, no a través del recuerdo memorístico oral, no a través de la escritura, sino a través de la razón. Yo sé que según el concepto de multiplicación, 6 por 7 es sumar 7 veces 6, por lo tanto lo hago. Es recordar, razonar, conocer, razonar a través de la razón. Yo sé lo que es el concepto, yo sé qué es el concepto, qué es multiplicar. ¿A qué se está refiriendo con todo esto Sócrates? Pues obviamente al concepto de eidos, al concepto de forma, al concepto de idea, a la esencia de lo que es, a la esencia de lo que consiste el ente, aquello en lo que consiste el ser. Nace la ontología, nace la metafísica, nace el estudio del ser con Sócrates y Platón. No me preocupa la tradición, no me preocupa la escritura, lo que me preocupa es qué es el ser. ¿Qué es eso de multiplicar? ¿Qué es eso de la verdad? ¿Qué es eso del bien? ¿Qué es? Lo que me preocupa es el ser. ¿En qué consiste? ¿Qué es la esencia de todo eso? ¿Y por qué habla Platón y utiliza el mito a través de Sócrates de lo que hablábamos en el menú, de conocer y recordar con anterioridad lo que había pasado lo que habíamos pasado en una vida anterior, ¿no? ¿Porque cree realmente en la inmortalidad del alma? No, porque la esencia, porque la idea siempre se produce en una anterioridad ontológica, no cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo deduzco el teorema de Pitágoras, lo deduzco independientemente del tiempo en el que me encuentre y del lugar en el que me encuentre. Si yo hubiera vivido hace 100 años, el teorema de Pitágoras es el mismo. Si hubiera vivido 100 años después, el teorema de Pitágoras también es el mismo. Hay una anterioridad ontológica, no cronológica. A eso se refiere con el mito Sócrates. Lo que yo estoy buscando es el ser. Y el ser, la verdad, es siempre, independientemente del tiempo y del espacio. Hay una anterioridad ontológica. Eso es recordar lo que habíamos sabido en una vida anterior. Que en cualquier vida que yo hubiera vivido, el teorema de Pitágoras es el mismo. En cualquier vida que hubiera vivido, el concepto de multiplicación es el mismo. En cualquier vida que yo hubiera vivido, el concepto de verdad y justicia siempre es el mismo. El eidos, la forma, la idea, la esencia siempre es la misma. Y bueno, es este modelo que quiere cambiar Platón por el modelo del rey filósofo, o Sócrates por el modelo del rey poeta, tan disparatado. Este modelo de fundamentar la sociedad en la razón. Era tan disparatado para que Sócrates fuera condenado a muerte. Y no solo Sócrates, Platón también. También intentaron matar a Platón. Fue vendido como regalo. Lo mismo, porque los gobernantes decían, no le cambió muy bien los filósofos. Pero el mismo Aristóteles también tuvo que ir de su ciudad porque dijo, es que si me quedo aquí me vaya a juzgar y vaya a juzgar a los filósofos. Y seguramente no tenéis amor. Los filósofos siempre han sido un peligro, por lo que parece ser. Pero no solo en Grecia. Si nos podemos recordar, por ejemplo, en el siglo XVI, siglo XVII, recuerdo bien, Tomás de Quincy, en un texto acerca del asesinato por malearte o no sé, algo así,
recuerdo muy bien, pero en el que habla de, que dice una cita muy curiosa, y es que el mayor agravio contra la filosofía de Locke era que hubiera estado paseando su garganta durante 70 años por la calle y nadie se lo hubiera cortado. Sí. Los filósofos nunca han sido muy agradables para los gobernantes, ¿no? Como para la gente, ¿no? Sí, para usarlo, no sé por qué. No sé. Cierto malestar, ¿no? Parece. Bueno, ¿y qué es lo que defendían al final, no? Sócrates. ¿Cuál era la revolución que planteaba? Pues obviamente que hay una palabra con más autoridad que la tradición. Que hay una palabra con más autoridad que lo que tienen los poetas. Que hay una palabra, que hay una ley que tiene que estar por encima de todo ello. Había tres modelos en juego, ¿no? Tenemos esos tres modelos. El oral, el modelo de forma de conocer a través de la escritura y el modelo de la razón, de la filosofía, ¿no? ¿Cuál es más parecido a lo que nosotros conocemos hoy en día como un Estado de Derecho? El Estado de Derecho no tiene que defender que la ley está por encima de la tradición en cualquier otra. Que el Estado de Derecho, que el poder legislativo tiene que estar por encima del poder ejecutivo. ¿No es eso lo que consiste un Estado de Derecho hoy en día? Por lo que debería de consistir. Debería de consistir, como tal. Bueno, eso es lo que defendía Sócrates. Que la ley tiene que estar por encima, la ley tiene que estar por encima. No puede haber gobernante que maneje o que haga la ley. Parece que lo están paralelando, ¿no? El modelo de ley filosófico. ¿Eran Sócrates y Platón realmente, como nos decía Popper, que lo vimos en la sesión anterior, enemigo de la democracia? Vamos a leer un párrafo de las leyes. Es uno de los últimos diálogos de Platón, lo más largo, un diálogo de la DDG. Era el que nos dice Platón: quien esclavice las leyes, entregándolas al poder de los hombres, quien haga que la ciudad se someta a una camarilla, quien emplee la violencia para conseguir todo eso y quien despierte la revolución infringiendo la legalidad, debe ser declarado naturalmente como el enemigo más peligroso de toda la ciudad. En las leyes están hablando de cuáles son los delitos más peligrosos de la ciudad, ¿no? De que se pueden cometer, en un Estado, de un Estado, ¿no? Y está hablando como que el delito mayor de todos, el delito peor, es quien esclavice las leyes entregándolas al poder de los hombres. ¿Qué está diciendo aquí? El golpe de Estado, ¿no? Quien intente dar un golpe y ocupe el lugar de las leyes, quien diga en ese momento, la ley soy yo, ese es el mayor criminal de una sociedad. Aquel que suplante el lugar de las leyes. ¿No? ¿Por qué? Porque está prohibido decir, ¿no? Para Sócrates, las leyes siempre deben quedar más allá del poder de los hombres. Esto es otra cosa que luego vemos en la ilustración, ¿no? Con la ilustración y la Revolución Francesa. Mirad lo que intentamos conseguir es esto, es que las leyes sean los que gobiernen, que no gobiernen los hombres, sino que gobiernen las leyes. Es lo que se intenta conseguir, es lo que nosotros conocemos como el Estado de Derecho moderno, ¿no? A través de la Revolución Francesa, a través de la ilustración, ¿vale? Bueno, pero aquí vemos un problema, ¿no? Que esto parece que nos lleva a un callejón sin salida. Porque claro, ¿cómo pueden gobernar, cómo pueden estar las leyes por encima del hombre y al mismo tiempo ser el hombre el que sea el encargado de elaborar las leyes? No. Ahí parece que aquí hay un callejón sin salida, ¿no? ¿Cómo pueden escapar las leyes al poder de los hombres? No. Si son los hombres las que lo hacen. Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo, obviamente, para compartir. Vamos a ver los hombres, ¿no?
Bueno, pues nos cuenta en otro de los diálogos de Platón que hubo una vez unos generales griegos que volvieron de una batalla, tras haber salido victoriosos de una batalla, Atenas, ¿no? Pero la asamblea ateniense los decidió condenarlos porque, aunque habían salido victoriosos de la batalla, habían cometido una pena capital según la ley ateniense, y era que habían dejado a los muertos en una batalla naval. No podían dejar, según la ley ateniense, a los muertos en el mar. Los generales tenían que haberlo recogido para que vivieran un entero con honores enteras. Y eso era considerado una pena. Los generales griegos se defendieron en el sentido de que había habido un gran vendaval y no había encargarse de recoger a los muertos, ¿no? Pero bueno, la decisión fue condenarlos a muerte, ¿vale? Condenarlos en compromiso de muerte. Pero hubo una voz que salió de la asamblea para mostrar que no estaba de acuerdo con esta decisión. ¿Por qué? Porque Sócrates nos dice: un momento. Vale, queréis condenar en conjunto a los generales griegos. Pero es que la ley griega, ella tenéis, no permite condenar a los generales o a las personas en comunidad, en colectivo. Hay que condenarlas individualmente, una por una. Luego, si tenemos que acatar la ley, tenemos que condenar y juzgar a estos generales uno por uno. Si no, no lo podemos hacer así. Porque las leyes no nos lo permiten. ¿Qué contestaron la asamblea? Bueno, Sócrates, eres imbécil. ¿Quién hace las leyes? Las leyes las hacemos nosotros. ¿Cómo que no podemos condenarlo colectivamente? Claro que podemos hacerlo. Si las hacemos nosotros, Sócrates. Claro que sí podemos. ¿Vale? Muy bien. Vamos a cambiar en la asamblea. Vamos a proponerlo y, si queréis que se cambien y que se juzgue y que a partir de ahora se pueda juzgar colectivamente a los individuos, pues vamos a hacerlo. Pues claro, nosotros somos los que lo hacemos. Y, claro, la asamblea al final decidió cambiarlas, ¿no? Los gobernantes decidieron cambiarlas para poder condenarlos. Cayeron en la eso. Claro, ahora habéis cambiado las leyes. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahora los que seréis condenados colectivamente seréis vosotros. Los generales no. Si queremos ser coherentes con las leyes, los generales se deben de juzgar con la ley que había antes. Ahora vosotros podréis ser juzgados colectivamente. Ellos no. Porque hay que ser coherente con las leyes que se pasan. Porque la sociedad tiene que ser coherente con las leyes que acepta. Por lo tanto, no podéis permitir que se juzguen a estos generales con la ley que habéis puesto ahora, a vuestra conveniencia. Vosotros seréis juzgados en el futuro. Ellos no. Cayeron en la ley, Sócrates, obviamente. Claro. ¿Por qué? Porque lo que defiende Sócrates es que la ley, y en lo que está en contra, si está en contra de la democracia y si es enemigo de la democracia, es en el sentido de que la ley tiene que estar por encima, incluso de la democracia. No puede haber gobernantes que hagan una ley y que luego se pueda aplicar retroactivamente. Entendámonos. Solo ha pasado en realidad se ha pasado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los nazis sí fueron condenados retroactivamente, pero bueno, eran delitos de deshumanidad, ¿no? Pero lo normal es que una ley, cuando se cambie, a partir de ahora se acepta esa ley, pero no se puede aplicar retroactivamente. Y eso es lo que estaba. Y eso es al final lo que quería defender Sócrates, y podríamos decir que eso es lo único que podría ser enemigo de la democracia. En que la democracia también debe estar sujeta a la ley. La democracia no se puede saltar tampoco la ley. El pueblo debe ser coherente con lo que ha decidido. Si fundamentamos la sociedad en la razón, tiene que ser coherente con lo que ha decidido.
con la ley que se aplica. No puedes cambiarla como conveniencia. ¿Qué es lo que le pasó a Sócrates? ¿Por qué lo condenaron? Ya no sabemos por cómo lo condenaron, no por qué lo condenaron. ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Por qué lo aceptó? Coherencia con su vida. Yo mismo lo digo. Y yo he estado viviendo aquí en Atenas durante toda mi vida. No puedo ahora no aceptar lo que se me ha juzgado, aunque considere incluso que es injusto. En un futuro, si se cambia la ley, vale, se podría hacer. Y para los próximos filósofos que condenen, pues a lo mejor se puede librar, yo no puedo. Llevo 70 años viviendo en Atenas y he aceptado la ley ateniense. No puedo seguir ahora. Tengo que aceptar y así. Si no hubiera estado de acuerdo con la ley ateniense, he tenido 70 años para salir de Atenas. Por eso la acepto. No, ya no lo veremos. La básica, o sea, lo que se dice es que fue condenado porque pervertía a los jóvenes y por introducir los dioses. Lo vimos en la sesión anterior. Totalmente falso. La realidad es porque estaba en contra de los poetas, que era lo que gobernaba. La realidad es porque intentaba fundamentar la sociedad en base a la razón. Y eso molestaba mucho. Y ahora veremos que puede seguir molestando. Claro que molestaba mucho. Pero no tenía que haberlo aceptado, puesto que era injusto y no infringía. Pero lo que dice, pero sí infringía su ley, la ley. La ley está por encima. Incluso de los poetas griegos. Incluso de Sócrates. Eso es lo que hace aceptar la ley. Claro que puede ser injusta, se cambiará, sí que se cambie, pero yo ahora no puedo ser juzgado de otra manera. Os recomendé que leyerais el diálogo de Gorgias, ¿no? Vamos a explicar un poquito en lo que consiste, ¿no? El Gorgias, ¿no? Vemos cómo introduce este diálogo. Llega Sócrates y le hablan de Gorgias, ¿no? Y está dando allí una conferencia y dio ya ha dado un gran discurso acerca de lo que es la retórica, ¿no? Esto lo vamos a ver, ¿no? La retórica es el arte de hacer fuerte el argumento más denso, ¿no? ¿Vale? Y luego Sócrates, has perdido este gran discurso de Gorgias. Pero seguro que Gorgias es tan amable que le puede volver a decir el discurso. Le puede volver a citar el discurso para que no se olvide. Es un discurso magnífico. Me parece muy bien, si quieres después me lo cuentas. Pero antes te quiero hacer una preguntilla. Sí, la trata de Sócrates. Antes te voy a preguntar. Estaba en el mercado, estaba preguntando por qué es un zapato, un zapatero, y ahora he venido, me he perdido el de Gorgias, pero me he perdido el discurso de Gorgias, pero si quieres después me lo cuentas, pero antes te quiero hacer una pregunta, ¿vale? Si la retórica es el arte de convencer, que es lo que le pregunta, ¿no? Realmente, ¿quién convence de verdad? ¿Quién convence de verdad? ¿Es el que dice la verdad? ¿O simplemente el que convence? No. Si lo que se trata es de convencer, y la retórica es el arte de convencer, y de convencer de verdad, nos dice Sócrates, solo la verdad puede convencer de verdad. Luego que la retórica, como defiende Gorgias, como defendieran los sofistas, sea el arte de hacer el argumento débil más fuerte, no. No estoy de acuerdo contigo, Gorgias. Y al final vemos cómo en el diálogo empieza a hacer con sus preguntas que entren en contradicción, como siempre Gorgias, ¿no? Como con todo lo que pasa en todos los diálogos de Sócrates, hasta que al final tiene que aceptar que el mejor retórico, si lo que trata es de convencer, es que no puede haber un retórico que convenza de verdad. Al final no se entra en contradicción y le hace reconocer lo que no había reconocido desde un principio, como siempre los diálogos. Pero no acaba aquí el diálogo, ¿no? Entra Apolo, un discípulo de Gorgias, ¿no? Un discípulo que está realmente enfadado porque Sócrates encima ha puesto en evidencia a su maestro, ¿no? Ha puesto en ridículo. Dice, salta, ¿no? Se levanta. Ahora te vas a enterar, Sócrates.
Ahora te voy a decir yo lo que es de verdad la retórica y te voy a lanzar un discurso. Oh, Polo, qué bien que hayas hablado, bien ves aquí. Pero no me digas ni. Te voy a hacer unas preguntillas, ¿vale? Como siempre. Siempre la trampa de hombre. Luego, si quieres, me haces el discurso tan bonito que me vas a hacer sobre qué es la retórica. Pero antes dime, ¿qué es mejor, sufrir injusticia o cometer el acto? Entonces, vemos otra vez cómo empiezan las preguntas, a centrar en otra edición Apolo, Apolo es un discípulo de Gorgias, ¿no? Y que al final, pues, también acaba realmente enfadado y acaba entrando en contradicción y reconociendo lo que no quería reconocer desde el primer momento, ¿no? Haciendo una pregunta, ¿qué es mejor, el médico o quién hace mejor la medicina, el médico o el cocinero que te la envuelve en otras cosas? Siempre preguntas de ese estilo, ¿no? Hasta que al final lo hace entrar en contradicción, ¿no? Otra vez tiene que reconocer lo que no reconocía desde el principio. Podría haber acabado aquí el diálogo, pero no. Falta el último, la Calicles. Era Calicles, político de Grecia, político de Atenas, que está más enfadado aún todavía, que Polo y que Gorgias. Y no le voy a decir no. Sócrates, tú has venido encima, te has perdido el gran discurso que ha dado Gorgias, has venido aquí a darnos hacer una serie de preguntas que encima son estúpidas, porque nadie entiende que me pregunten sobre qué hay un zapato, sobre si un médico hace mejor la medicina que un cocinero. Solo preguntas estupideces, Sócrates, y encima pregunta por lo que es mejor sufrir injusticia o cometerla cuando todo el mundo sabe que lo mejor es cometerla antes de sufrirla. Mira, esto me parece muy bien, Sócrates. Me parece muy bien para un niño como Polo, para un joven que esté todavía metido en estas cosas de la filosofía. Bueno, son jóvenes, ellos se pueden permitir estar ahí en la filosofía, pero Sócrates, tú, con tu edad, con 70 años, ¿todavía sigues con estas tonterías de la filosofía? Mira, yo, si viera a alguien adulto que sigue con estas tonterías, lo que le mandaría es a matar. Como se la gasta Calicles, ¿no? El político. Ya vemos que aquí hay otro gobernante que tampoco le cae muy bien, parece, Sócrates. Le cae tampoco bien que lo quiera votar. ¿Por qué? Por preguntar. Si vemos siempre lo mismo, solo pregunta. No hace más nada. Pregunta porque él no sabe nada. Yo no sé nada, yo solo quiero preguntar y que me explique y quiero conocer. Y bueno, salta y a Calicles, que obviamente es un político adulto y bien, no le impide que dé su discurso. Pero eso no. Fíjate, si lo hubiera impedido que diera su discurso, pues nomás lo hubiera mandado a votar, o incluso lo hubiera condenado ya directamente a muerte y hubiera habido menos todavía sobre de lo que ya vivido, ¿no? Pues entonces le dejará su discurso y lanza un gran discurso donde nos habla de que las leyes las hacen los débiles para protegerse de los fuertes. Las leyes, por lo tanto, son un símbolo de debilidad. Es un discurso que recuerda mucho, si acordamos del año pasado, Nietzsche. Creo que sería Nietzsche, ¿no? La moral cristiana, la moral de las ovejas, la moral del hombre débil, ¿no? Que impide que el superhombre salga a la luz. La moral que hace fuerte al débil y lo protege de los fuertes. Y hace al fuerte a sí mismo más débil. La moral de la oveja, como diría Nietzsche. Es un discurso muy parecido el de Calicles a lo que diría Nietzsche posteriormente, ¿no? Las leyes son las hacen los débiles para protegerse. Pero bueno, después de dar su discurso, ¿no? Calicles, Sócrates, que ya ha dejado de dar su discurso, pero que no está todavía convencido de ese magnífico discurso que ha dado Calicles, le pregunta: vale, me has dicho que la ley la hacen los débiles para protegerse de los fuertes, Calicles, pero párate un momentillo que te voy a preguntar ¿qué es el fuerte y qué es el débil? Es que yo no sé. No sabes lo que es eso. Eso no sabes todavía. Bueno, pero es que yo tengo que hablar con los niños. Explíquemelo, Calicles. Que eres adulto y seguro que tienes conocimientos sobre lo que es fuerte y débil perfecto, me lo podrás explicar con facilidad.
llegamos a la misma, entra la misma trampa que siempre entran los que dialogan con Sócrates, ¿no? Y le empieza a hacer una serie de preguntas, hasta que, obviamente, lo obliga a estar en contradicción con lo que había respondido antes. Y obviamente Calícles acaba muy enfadado. Pero ¿qué es lo que está haciendo Sócrates en todo momento? ¿A qué está obligando a los que dialogan con él? A razonar. Y no solo a razonar, a que sean coherentes con lo que han dicho. Hombre, Calícles, si antes habías dicho que el fuerte era esto, ¿cómo ahora me vas a decir que esto no? No, es una contradicción, Calícles, no tienes que razonar, tienes que recordar, tienes que ser coherente, que hablamos antes con la ley, hay que ser coherente con las leyes que se hacen, hay que ser coherente con lo que se dice, hay que ser coherente con lo que razonas, Calícles. Si me dices antes esto y ahora me estás diciendo esto, has entrado en contradicción, lo siento, me tienes que volver a explicar qué es el ser fuerte y qué es el ser débil. Hasta el punto que obviamente Calícles ya está harto de aguantar a Sócrates y se levanta y se va, pero no solo se va, sino que se va diciendo a Sócrates: si alguna vez la asamblea te condena por lo que sea, ¿te vas a defender de esta manera? Haciendo estas preguntas tontas, porque ten cuidado, porque si te condenamos, a lo mejor no te puedes defender de esa manera. Le está dando una bastante, ya un pequeño ultimátum de lo que iba a pasar a Sócrates después, ¿no? De esa condena a muerte. Ya vemos un poquito por qué quieren matar a Sócrates. Está obligando a razonar. No hay tiempo para razonar. No se puede razonar. Hacerlo. No tenemos tiempo para razonar, Sócrates, diría Calícles. Es una contradicción la aceptación de su condena. Al final está aceptando lo que la retórica, no está aceptando la Pero entiende que si la justicia en ese momento es así, es lo que entiende por encima de todo es la justicia. Aunque la justicia está mal, esté mal. Pero lo que no está mal es la esencia de justicia. No sé si lo que me decís. Entonces lo que él dice es: tengo que aceptar la condena. Si posteriormente se cambia la ley y decide no condenar por esto, pues el siguiente filósofo se podrá librar, pero yo tengo que aceptar la condena. Si se me ha condenado así, y si no, pues el pueblo, porque la asamblea decida no condenarme, pero si la asamblea es la ley la que me ha decidido condenarme, ¿no? Hay que cambiar la ley. Pero claro. Si cambiaba para los generales. No, para los generales no fueron condenados. Pues para cambiarla. No, al revés, es que en ese momento se respetaba la ley. ¿Entiendes? Claro, los generales tenían que ser condenados individualmente porque la ley lo exigía. Los que querían cambiar la ley en ese momento eran la asamblea. Y decían: no se puede cambiar. En un futuro sí, para ellos no. Quieren condenar, claro, ellos lo que querían la asamblea era condenarlo colectivamente. Y la ley no permitía condenar colectivamente. Claro. Es la diferencia. En este caso, en el de Sócrates es al revés. La ley permitía condenar a Sócrates. Por tanto, tenía que aceptar la condena. Pero bueno, vamos a preguntarnos, para abrir debate un poquito con esta última diapositiva, acerca de Sócrates en el siglo XXI, ¿no? ¿Condenaríamos a muerte a Sócrates en nuestra democracia constitucionales? Claro, sí, perfecto. Es verdad que desde un primer razonamiento podía haber una pena de muerte porque se va a condenar a Sócrates. Claro, hay esa forma de condena. Podremos ver que hay otros, sí, pero bueno, democracia, ¿no? Vamos a ver, una sociedad democrática como era la ateniense, que es la que condena a Sócrates, pues diríamos, bueno, pues vamos a condenar a muerte, no. Pero ahora vamos a ver que puede haber otro tipo de condenas a los trafficos que un poco más tarde y seguramente nuestra condena. Obviamente, hoy no se condenaría a muerte a Sócrates, pero se podría hacer de otra forma. Vamos a ver, vamos a ir dialogando un poco, ¿no? Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, pues eso, Sócrates, que es lo que hacía, preguntar, ¿no? Preguntar, en su diálogo y preguntar a los gobernantes y preguntar. Pues imaginemos
que hoy en día pues, se encuentra con dos gobernantes, ¿no? Dos gobernantes que son aspirantes a presidente, ¿no? Presidente del partido y todo lo que sea. Y Sócrates hace de moderador, ¿no? Se modera en el discurso entre los dos gobernantes, ¿no? Y entonces los gobernantes pues empiezan. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es reducir el paro, porque también, claro, no estaba de acuerdo. Y Sócrates, ¿por qué no me explicáis aquí, no explicáis a todos los españoles, qué es el paro? Definidme qué es el paro. Eso que es, que viene a los gobernantes actualmente. Eso no sabe todo un imbécil sobre eso. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo tenemos que explicar ahora mismo qué es el paro? ¿Y por qué no? Yo es que soy más imbécil, no sé nada, soy más imbécil que niño. Pero antes, si queremos dar la solución al paro, ¿por qué no? ¿Por qué me definir lo que es el paro? Somos ciudadanos libres, ¿no? Solo tenemos tiempo libre para pensar, ¿no? Ese es el problema. Hay tiempo libre para pensar. Solo diría, bueno, si somos ciudadanos. No, tenemos mucha prisa. No, ¿cómo que prisa? ¿Vais a ser presidente? ¿No tengo tiempo libre para pensar? ¿Y para pensar y para que me defináis qué es el paro y para que todo el mundo lo sepa? Somos ciudadanos libres y tenemos que tener tiempo libre para preguntarnos acerca del ser, acerca de la esencia de las cosas. Y explicarme qué es el paro. O es el paro o económicamente, la inflación. ¿Qué es la inflación? Explicarme también qué es la inflación, definirme, ¿no? Empezaría a hacer preguntas de ese estilo, que obviamente acabaría por cabrear demasiado a estos gobernantes como hacían con Calícles. Y quizás lo le dirían, Sócrates, ten cuidado, que te vamos a condenar y te vamos a azotar. Pero sí puede ser que lo condenaran a los 300. O se debieran leer, o que están diciendo barbaridades, o que intentaran ocultar lo más posible. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente, de verdad, hay tiempo. Hay tiempo para preguntarse cómo quería Sócrates, para preguntarse por verse, para preguntarse por la razón. Hay tiempo para tenerlas, para razonar. Ya en Grecia, Sócrates, que le preguntaba, una porquería de Sócrates, por qué no había hecho política, y lo decía, en ese mismo momento ya decía que no había hecho política, porque si no me hubiera condenado antes, si me hubiera metido en política, antes no me hubiera condenado. Claro, no se han acallado a decenas de Sócrates en la actualidad para dar libertad, quizá no a la humanidad, quizá no al hombre, quizá al dinero. No se acepta unas necesidades, unas condiciones necesarias que van en contra totalmente de lo que es el hombre. Quizá no vemos o estamos en un sistema que es totalmente contrario a las necesidades del hombre. Y quizá no se apoya más a ese sistema en contra de las necesidades del hombre. Y quizá aquellos que se preguntan por esas necesidades y que preguntan y que quieren conocer no han sufrido algún tipo de condena a muerte. Pues sí, podemos estudiar la historia de la democracia en América del Sur. Hay muchos muertos. Muchos. Entonces, eso que tú no quieres no lo condenarían a muerte a Sócrates es muy relativo. Muy relativo. Seguramente hayan muerto muchos otros. Bueno, Rusia, en cualquier tipo. Como el ejemplo de, por ejemplo, la democracia en América del Sur, por hablar también de democracia simple, o no se dio. Y bueno, con esto hemos terminado la sesión de hoy. Bueno. Muy bien.